8 en punto de la noche del 13 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, de lunes a viernes, invitados todos, a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y en las noches estudiamos el Nuevo Testamento. Estas noches ha sido algo muy hermoso. Estas noches ha sido un mensaje muy bonito porque el Señor nos viene hablando mucho acerca del amor, de la misericordia, de perdonar. Nos viene hablando la historia de Joab y Abner y de cómo una persona le impide a Israel tener una paz unida. Jorgito, el Señor te bendiga en Ecuador. ¿Cómo estás? Amén, amén. Bendiciones, hermano. Bien, bien, gracias a Dios. Amén, muy Aquí, bien. Saludos también a Alejandro en Venezuela. Alejo, prendan la cámara, déjense ver. Olfa, buenas noches. Edelmira, hola Gladys, qué alegría verlo. Yadira, Yuzdari, bueno. Muy bien. Hay que entender que la palabra tiene la razón. La Biblia tiene un poder tan tremendo que la Biblia entra en nuestra cabeza y ella es la que empieza a manejar nuestra vida. Una de las cosas bonitas, de la Biblia, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que ella penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta el tuétano. Eso es interesante porque en los tuétanos es donde nace la sangre. Discierne todo pensamiento, quebranta el espíritu, y por eso es que venimos a estudiar la Biblia. Un saludo a la hermana Marelvis, que se encuentra ahorita en Facebook, está por allá en una diligencia con la niña. ¿Cómo está? Esperamos que esté bien. Saludos, Marelvis, el Señor te bendiga. Bueno, hablando acerca de del altar del incienso, que hoy, si no estoy mal, es el 5º o 6º video. Creo. Déjenme mirar un momentico acá que estamos transmitiendo en Facebook. ¿Qué nos dice? El video número, video número 5, sí. Tuvimos antes de anoche el video número, altar del incienso 3, 4, sí, el 5. Muy bien, anoche tuvimos el 4. Y en ese video nos vamos a dar cuenta, bueno, ya nos dimos cuenta del error de Abner, perdón, no de Abner, de Joab, que Abner vaya a hacer un pacto con David y Joab mata a Abner, y de cómo no permite que haya una paz duradera. Esa paz con el tiempo, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de eso. Vamos a leer el Nuevo Testamento y el Antiguo esta noche también. Vamos a revisarlo un momentico, porque esa paz, esa falta de paz, de amor, de misericordia, es lo que hoy, 2023, los judíos están viviendo en su tierra, en la tierra de Israel. No sé si ustedes sabían que la semana pasada, si no estoy mal, otra vez, desde diferentes puntos, la Franja de Gaza, desde Libia, desde Jordania, otra vez Israel fue bombardeada.
en una sola noche le pueden enviar tranquilamente 400, 500 misiles. Ellos tienen un sistema de defensa buenísimo. Pero ¿de dónde viene eso? De la desobediencia de la palabra. Eso viene de que la Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra. Y eso trae sus consecuencias. Por eso es que usted logra leer en Jueces capítulo 1, que Dios les dice, como ustedes no me han obedecido, esas naciones van a atacarlos a ustedes por siempre, hasta cuando venga el Mashiach. Por eso ellos están esperando al Mesías. Y un día, vámonos todos a Mateo 24, un día los apóstoles caminaban con Jesús y le dijeron a los apóstoles, mire el templo, mire lo hermoso de un templo hecho por el rey Salomón, aproximadamente unos, ¿qué?, 500 años atrás. Mire esta belleza, ¿sí?, que edificó Salomón y el orgullo de Israel. Y las palabras de Jesús son desalentadoras. Vamos a leerlo, por favor, si son tan amables. ¿Quién lo encontró? Yo, Mateo 24. Dale, por favor. Desde el 1. Sí, señorita. Señora. Cuando el que tiene un título, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta ahí. En estos 14 versículos hay que hacer dos divisiones, o tres, digámoslo. La primera división está entre el versículo 1 y 2. La segunda división está entre el versículo 3 al 8. Y la siguiente división está desde el versículo 9 hasta el que acabamos de leer, 14. ¿Sí? Ya después viene otra división que después a su tiempo la hablaremos. ¿Sí? Pero una de las cosas que vamos mirando es que los discípulos, al igual que todos los de Israel, igual que cualquier judío, ellos se sentían orgullosos, se sentían agradables, o sea, era un agrado para ellos los edificios del templo. Era una majestuosidad, era muy bonito. Pero Jesús les da una respuesta un poco desconsoladora, podríamos decir, y les dice, mire, ¿ustedes ven todo eso?
O sea, eso que ustedes tanto aman, que tanto creen que es bien, que se sienten que está bien, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. Aproximadamente unos 40 años después de morir Jesús, vino Tito en el año 70 y acabó, literal, arrasó con Israel. Estamos hablando del año 70 después de Jesús, y hasta el día de hoy, 2023, no han podido restaurar otra vez toda la ciudad. Pero ellos viven allá, sí, pero en unas partecitas especiales. No les han entregado todo. Bueno, ahí es la primera parte. Un poco desolador, pero la cosa se va poniendo cada vez peor. Porque en el versículo 3 dice que estando sentado en el monte de los olivos, pues a los discípulos le quedó como que la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo así que va a ser destruido? ¿Qué va a pasar? Entonces los discípulos se le acercan aparte y le dicen, oiga, díganos, uno, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿y qué señal va a haber del fin del siglo? Y aquí comienza a responder el Señor, ¿sí? A dar una respuesta oído. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué dividimos del versículo 3 al versículo 8? Porque comienza la respuesta en el versículo 4 y en el versículo 8 dice, y todo esto, o sea, lo que ha dicho desde el 4 hasta el 8, es hasta ahora el principio de dolores. Lo que habla desde el 9 hasta el 14, en el versículo dice, ahora sí viene el fin, en el versículo 14. Al principio decía, al inicio decía, es principio de dolores, y lo siguiente, ahora sí viene el fin. Y del 15 en adelante explica el fin, pero ese no es el tema ahora. El tema ahora, ¿cuál es? Que noten lo siguiente. Lo primero que él dice es que, versículo 4, mire que nadie lo engañe. ¿De quién depende el estar engañado? ¿De quién depende que hayan personas que son tan engañadas que les dicen usted tiene que vender la casa y darla y la terminan vendiendo y dándola? Y después se dan cuenta que eso fue un gran error, manipulados por textos bíblicos sacados de contexto. A mí me gusta, por ejemplo, hablar mucho con sectas, con religiones, porque cuando tú les muestras la Biblia y les enseñas a través de la Biblia, para ellos esa luz que los ilumina los deja sorprendidos. ¿Cómo así que Dios no aprueba las religiones? Pero si yo estoy en la religión verdadera, y cuando tú lo llevas a la Biblia y comienzas a mostrarle que Dios no es un Dios de religiones. Pero si esa es la casa de Dios, ¿cómo así que esa es la casa de Dios? No es cierto. Y lo llevas a Hechos capítulo 7, versículo, ¿qué? Versículo 48 y 50, que dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, que el cielo es su trono, el estrado de sus pies. ¿Qué casa me van a edificar? ¿Dónde es que yo voy a dormir, o el lugar de mi reposo? Al fin y al cabo eso, y usted lo lleva a otro texto, Hechos 17, 24, que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y como es el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Cuando ellos leen eso y dicen, pero esto está en la Biblia y no me lo han leído, se dan cuenta, ¿verdad?, que los están engañando. Cuando dice, mirad que nadie os engañe,
es que usted debe leer la Biblia. Y peor cuando usted le dice, vaya a Isaías capítulo 1 y lea desde el versículo 12 hasta el 20 y cómo Dios echa la religión al suelo. Y dice, ya hasta el incienso díceme esa abominación, y sus ofrendas, sus días de reposo, sus asambleas, sus fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Ellos empiezan a decir, oiga, aquí está pasando algo, me están engañando. Por eso Jesús dice, mire que nadie lo engañe. La primera respuesta que da él, ¿sabe cuál es? Amigo mío, lo van a engañar. ¿Qué debo hacer yo para que no me engañen? Bueno, iniciemos con la primaria. ¿Cuál? Leerse toda la Biblia. Esa es la primaria. Y hay gente que lleva años en el Evangelio y no ha leído la Biblia ni una vez. Entonces, por eso creen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, por ejemplo. O usted ve gente predicando diciendo, es que escrito está que ni una hoja del árbol se cae si no es tu voluntad. ¡Ey! Eso no es cierto. Eso lo escribieron en el Corán y William Shakespeare lo escribió en el Quijote de la Mancha y se hizo famoso porque el Quijote de la Mancha tiene partes del Corán y tiene partes de la Biblia. Entonces hicieron una mezcolanza ahí y terminaron creyendo eso. Pero eso no dice la Biblia. El Quijote de la Mancha, ¿cómo que dijo usted? Fernando Saavedra. Que lo escribió. Espere, me equivoqué. Ah. Me equivoqué, sí, gracias. Sí, señor. A ver, ¿quién fue el que escribió el Quijote? Que ya yo me volví un 8. No fue William Shakespeare, perdón. José, ¿cómo es Saavedra? Márquez. ¿Quién? Cervantes Saavedra. Miguel. Cervantes Saavedra. Eso, Miguel de Cervantes Saavedra. Muchas gracias. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra, había una influencia muy grande en las tierras de Europa, de España, de Europa, una influencia muy grande de los árabes. Y bueno, el Corán está metido ahí. Eso lo dice el Corán, no lo dice la Biblia. Y ahí es donde eso es lo que la escuela enseña, eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Qué enseñamos nosotros? A no tener una religión, a no tener dogmas, a no tener ritos, sino a entender que Jesucristo nos enseñó a caminar con él. Y cuando usted le enseña eso a las personas, ahí empieza a cumplirse. Mire que nadie lo engañe. Ahora, venimos hablando de un tema que es, para que vean que tiene relación, que es el altar del incienso, donde decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Y el problema es que venimos hablando de la falta de misericordia, de perdón, pero es que hay gente que no perdona porque no ama al prójimo, y precisamente engañar al prójimo es parte de la falta de amor. Cuando una persona engaña a otra para sacarle provecho, falta de amor. Y vamos a darnos cuenta que lo que va a hablar Jesús de aquí en adelante es precisamente resultado de la falta de amor. Sigamos leyendo. Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre. O sea, yo vengo de parte de Jesús y van a decir, yo soy el Cristo. Y aquí es que me llama la atención que muchas personas dirán, no, a mí no me van a engañar. Pero ¿qué dice el texto? Jesús dijo, y son palabras de él. Y hay gente que dirá, yo reprendo esas palabras, pero es que son las de Jesús. Van muchos a ser engañados. A ese texto colóquele segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y segunda de Tesalonicenses 2 enseña que
con respecto a la venida del Señor. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que formulan los apóstoles en Mateo 24? ¿Sí? ¿Cuándo será? O sea, le preguntan y le dicen, bueno, díganos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál es la señal que habrá de tu venida? Y esa es una señal. Jesús está diciendo, van a venir algunos diciendo que son el Cristo y los van a engañar. Precisamente Pablo en 2 de Tesalonicenses le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, por favor, no se dejen de mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, y mire esto, ni por carta nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca, sí, pero nadie los engañe en ninguna manera, porque Él no va a venir, no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Y es que el que aparezcan falsos cristos dentro de la misma iglesia cristiana, hasta trayendo una carta, predicando, trayendo espíritus, ¿qué van a hacer? Van a engañar a la gente. La apostasía va a suceder. Por eso hay personas que cuando entran a la escuela, y por decir todos aquí los presentes, les ha pasado, lo primero que tienen con la escuela es un choque. ¿Por qué un choque? Porque dicen, espere un momento, a mí me enseñaron una cosa y aquí me estoy dando cuenta que es otra. Y empieza nuestra mente a chocar con el poco de años que llevamos en la religión, a darnos cuenta que si tenemos una comunión diaria a través de la palabra con Jesucristo, la cosa cambia. Entonces, una de las señales que Jesús dice es, van a venir muchos diciendo que soy yo, pero van a engañar a muchos. Por eso usted se va a Apocalipsis capítulo 3 y me llama la atención que la última iglesia, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14, la iglesia de Laodicea es una iglesia que es tibia, no es fría ni caliente, o sea, ha perdido la identidad, que dice, o sea, decláralo, confiésalo, recíbelo, yo soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, mi hijo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es tan tremendo el error de la apostasía de la última iglesia, que en el versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús está fuera de su iglesia. Y están haciendo cosas que Él no hizo. Por ejemplo, y esto va con mucho amor para las personas que cometieron el error la semana pasada, ¿sí? De celebrar una Semana Santa, hasta los mismos cristianos celebran Semana Santa, pero es que ningún apóstol hizo eso. En la Biblia eso no está. Esa no es la manera de recordar la muerte de Jesús. Llevando murracos encima, prendiendo incienso, que Isaías capítulo 1:13 dice que es abominación que no prenda más incienso. Y que por allá en Apocalipsis 8:5 dice que el incienso son las oraciones nuestras. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros conmemoramos la muerte de Jesús? No es en Semana Santa. Esa no es la manera que Dios dijo. Si usted quiere saber cuál es, tiene que leer la Biblia. Y esa está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. ¿Quién lo lee? Si usted quiere recordar, hacer una especie de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26,
Usted tiene que entender que Jesús fue el que dijo cómo nosotros vamos a recordar esa muerte, no es Semana Santa. ¿Qué dice, por favor? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es la manera bíblica, no una Semana Santa, sino la manera bíblica es que usted haga la cena del Señor. Y perdónenme si algún católico me está escuchando, la cena del Señor no es levantando un cáliz ni una hostia, eso no es ninguna cena. Si usted va y lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y hace un paralelo, se va a dar cuenta primero que estaba hablando de una comida. Segundo, se va a dar cuenta del lavamiento de los pies en la cena. Tercero, se va a dar cuenta que tomó el pan, el vino y le dio pan y vino a todos. Pero yo siempre me he preguntado por qué el católico hace la fila, come del pan, pero no le dan del vino. ¿No se ha hecho esa pregunta? Entonces, cada uno debe tener su pan y su vino. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Versículo 26. Así pues, oído, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No es Semana Santa matando a Jesús y haciendo todos los pasos que se recuerda su muerte. Su muerte se recuerda en la cena, y a los pastores cristianos les debo decir, es la cena del Señor, no el desayuno del Señor. Eso no se da los domingos en la mañana. Eso hay que hacer un evento especial en la noche donde se hace una comida para todos, donde se lavan los pies, donde los líderes de la iglesia se les baja el orgullito y le lava los pies a la iglesia. ¿Me hago entender? Esa es la manera. Por eso el Señor dice, pilas, que muchos los van a engañar. ¿Por qué engañan a la gente hoy? Sencillo, eso tiene una sola respuesta, porque la gente no lee la Biblia. La tiene y no la lee. ¿Qué más dice? Póngale mucha atención. Vámonos a Mateo 24 otra vez. Van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y hoy millones son los engañados. Ahora, versículo 6. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Subráyelo. No os conturbéis. Pilas. Que Ucrania versus Rusia, que Colombia contra Venezuela, que ahora Brasil se unió con China y van a negociar sin el dólar y el dólar va a caer. ¡Ey! Tranquilo, no se turbe su corazón, porque es necesario, mire, subráyelo, es necesario. Entonces, más de un cristiano bien intencionado, pero mal adoctrinado, vamos a orar por la paz de Colombia. ¿Qué dice ahí? Es necesario esos rumores de guerra, eso de que van a matarse, es necesario
pero aún no es el fin. Y hay gente que quiere ir en contra de la palabra. Y Señor, reprendemos todo espíritu de guerra. ¡Ey! ¿Usted entendió que es necesario? O sea, el mismo Dios está diciendo, se necesita. ¿Por qué? Porque precisamente las secuelas de una guerra es donde perdón la redundancia, en las secuelas de una guerra queda la tierra precisa para ir a predicar acerca de Jesucristo. Y cuando usted va y predica acerca del Señor, la gente recibe toda la palabra con amor y cariño. Por eso dice, es necesario, pero espere, no es el fin. Ya se van dando cuenta ustedes cómo el amor se va rebajando, ¿no? O sea, primero unos mentirosos engañan a la gente y después esos que se las dan de que son el Cristo, la palabra Cristo oído, ungido. No es que yo soy el que voy a traer la salvación a Colombia. Entonces Colombia tiene su ungido. Gustavo Petro, ese es el que nos va a sacar y nos va a traer el cambio. Esta tarde estaba escuchando un documental por ahí y una persona, Agustín Laje creo que llama, este muchacho hacía una historia completa del camaleón, él lo llamó así. Agustín Laje es de Argentina, escribe muy buenos libros, se los recomiendo. Y Roy Barreras habló mal de él. Roy Barreras es colombiano y Agustín Laje lo cogió como en 2 horas y mostró lo camaleónico del tipo. Y entonces mostró que Roy Barreras era el uribista más grande del mundo. ¿Y cómo empiezan? Viene la hora del cambio, ahora sí vamos a mejorar. Vienen con ese cuento de hace 30 años atrás, mejorando siempre, porque llegó el Salvador Uribe Vélez que va a traer la salvación al país de Colombia y todo el mundo votó por el Mesías, el Cristo, que es la palabra Cristo. Uribe Vélez. ¿Qué pasó? Entonces lo mostraba, ¿no? Y después lo mostró ahora, y que el tipo Vargas Lleras, es que me llamó la atención eso hay que estudiar para hacer todo eso. El tipo Roy Barreras se fue contra su jefe Vargas Lleras y empezó a apoyar a Santos. Ahora vamos a apoyar al que trae el cambio colombiano, el presidente Santos. Bueno, en fin. Y es impresionante, porque Santos pues pertenecía a la rosca Uribe, que lo traicionó es otra cosa, pero ustedes saben que fue Uribe el que montó a Santos, ¿no? Póngale cuidado. Y ahorita aparece, después de haber sido el más fervoroso de todos los uribistas, ahora aparece apoyando a Petro y diciendo que el pastor, iba a decir yo, Gustavo Petro va a traer el cambio a nuestro... Y todos son Cristo, ¿se ha dado cuenta? El Salvador de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y después Maduro. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta cómo engañan a las personas? ¿Cómo? Maduro es hijo del Salvador. Ah, Maduro es hijo del Salvador. Sí, que una palomita, ¿cómo fue? Se le hizo aquí, y le habló. Y Chávez le habló a través de un pajarito. Ay. Esa marihuana estaba verde, pero bueno. Entonces, mire, los Cristos que han aparecido son los que precisamente traen después guerra. Esos que se la dan de salvadores empiezan a meterse con otros y a armar guerra. Pero ¿cuál es el problema? Aún no es el fin. Y nótese que la manera de haberse escrito Mateo 24, 25, oído con esto, que el otro día me sorprendió en un debate con una predicadora muy famosa, bueno, dejémoslo ahí, me dijo
que Mateo 24 no estaba escrito en orden cronológico. No. Mateo 24 está perfectamente dicho que viene esto, luego esto. Va en orden cronológico. Precisamente el versículo, Vamos en el versículo para el 7, dice que es necesario que hayan rumores de guerra, que no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. O sea, el COVID-19 era necesario. Va a haber hambre como en Venezuela, viene el hambre aquí a Colombia, ya está llegando a Chile y Argentina. Y terremoto en diferentes lugares. ¿Se dieron cuenta que hoy tembla en el Tolima otra vez? Y eso es impresionante. Y han dicho que se han incrementado los terremotos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Versículo 8. Todo esto hasta ahora es principio de dolores. Nótese cómo la falta de amor y cariño al engañar a la gente produce guerras. Pero el problema es que estamos iniciando. No es el fin, tranquilo. Principio de dolores. Mire la palabra, versículo 9. Entonces, o sea, como resultado, mire que si va en orden cronológico. ¿Qué pasa? Yo me imagino a los apóstoles, póngale atención, ¿no? A los apóstoles, me los imagino como predican hoy el evangelio, ¿no? Ustedes se imaginan a esos apóstoles. Hoy el evangelio es: Dios te va a bendecir, te va a ir bien, Dios tiene grandes cosas para ti, Él va a hacer de ti alguien especial, Él te ama tanto que te va a sacar adelante, bueno, en fin. Pero mire el mensaje de Jesucristo a sus apóstoles. Y aquí es donde yo le voy a preguntar: ¿alguno de ustedes quiere ser apóstol de Jesús? Mire lo que le viene. Lo van a entregar a tribulación. Los van a matar. Y la gente los va a aborrecer por causa de mi nombre. No está diciendo que tú vas a ser el primer pastor presidente de Colombia. Como por ahí a uno lo engañaron en las elecciones, bueno, en las pasadas no, en las antepasadas también. Y entonces la iglesia: ya tenemos un candidato cristiano. Y vinieron profetas del exterior diciéndole y profetizándole que Dios ha decidido traerte y llevarte a la presidencia porque usted va a ser el próximo presidente de Colombia. Eso, la iglesia enardecida, y hasta lloraban y de todo. Y uno ve y lee la Biblia y dice: no, ¿sabe qué va a hacer la democracia con usted? Lo van a odiar. Y vaya y vea los votos que sacó. Da vergüenza. Y creían que iba a ocupar los grandes puestos. Mentira. Casi nadie votó por él. Entonces, los van a aborrecer. Póngale cuidado. Muchos tropezarán entonces. A ver, ¿me están escuchando? ¿Están ahí o no? Solo veo a Jorge y a Gladys. ¿Me están escuchando o no? ¿Sí? ¿Sí? Amén, amén. Bueno, abran su mente y díganme una cosa. El versículo 10, ¿de qué personas nos está hablando cuando dice: muchos tropezarán entonces? ¿A quién se refiere? A la iglesia, hermano. A la iglesia. A los cristianos. Le está diciendo a la iglesia que muchos de la iglesia, cristianos que predican, que enseñan, ¿sabe qué? Van a tropezar, van a caer. Porque es que no le está hablando a los gentiles, porque los gentiles están caídos hace rato. Van a tropezar, se van a entregar unos a otros y se van a aborrecer. Y es que lo que pasa es que no me cae bien, es que cuando lo veo, esa iglesia no me gusta. Yo me voy a buscar otra iglesia que
que cumpla mis expectativas. ¿Los ha visto o no los ha visto? Hermanos, no podemos aborrecernos. Y estudiando este texto, eso fue esta mañana. Estudiando este texto, me dio tristeza y echaba memoria a hace 3 años que personas que iniciaron con nosotros, ahora hay una especie como, ¿cómo lo digo? Que no suene feo, como un cólico intestinal, ¿no? Apenas me ven, ay. Sí, o sea, como, sí saben qué estoy hablando, ¿no? Y se ven unos a otros y, ay, pero es que ya llegó la iglesia cristiana. Les cambia el semblante. Sí, esa es la palabra que estudiamos anoche. Como Caín les cambia el semblante. Es que no me gusta, no me cae bien por lo que sea. Y yo debo entender algo. Si yo veo a esa persona y no me cae bien, el problema es mío, no es esa persona. Así es, hermano. Yo tengo que amar a esa persona. Ayer lo leíamos en 1 Juan 3, del 10 al 15. El que aborrece a su hermano es homicida, es hijo del diablo, no puede aborrecer al hermano. El mismo Santiago dice, ¿por qué ustedes dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano? ¿Cómo puede usted amar a alguien que no ve cuando usted aborrece al que ve? Eso no es cierto, usted no es un verdadero cristiano. Y les voy a ser sincero, este problema es en todas las iglesias. Los ancianos de la iglesia aborrecen a los jóvenes, porque es que los jóvenes son muy liberales, las pasan cantando y esos no tienen doctrina y les cae mal. Y los predicadores aborrecen a los cantantes, porque es que los cantantes se creen en cosas, pero es que la palabra es lo primero. Y eso es una peleadera, eso es normal. Eso hace parte del evangelio. Es más, permítame buscar una palabra aquí especial, que el mismo Pablo dice que es necesario. A ver, busquemos por favor 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11, 19. ¿Sí? Se me cayó el internet, ¿o qué? ¿Sí me ve? Amén. 1 Corintios 11, 19. ¿Qué dice, por favor? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya... ¿Sigo? No, hasta ahí. Haya ciertas disensiones entre nosotros. ¿Pero para qué? No está diciendo que no va a haber. Sí va a haber que usted opina una cosa y yo opino otra. La va a haber. Pero el problema es que esa disensión, ¿en qué termina? ¿En que usted se va? En que no, voy a asistir, pero no me hable, no me diga nada, déjeme que yo quiero verlos y asistir. Mal formado. ¿Sabe de qué se trata esto? De que nos amemos unos a otros, de vernos con buenos ojos. De eso se trata esto. Yo nunca he visto a Jorge, pero me cae muy bien. Yo nunca he visto, yo a Luz Dari no la veo hace 30 años. Imagínate. A Livia nunca la he visto. Pero nos amamos. Estamos pendientes. Pero el problema es que aquí, esto es triste. Estamos pendientes para el sancochito. Ajá. Pero esto es este versículo 10 es triste. Muchos tropezarán. Cristianos van a tropezar
y se van a entregar unos a otros, porque mire que el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación. ¿Quién? Los mismos hermanos cristianos te van a entregar a tribulación. Manuelito, no escucho al pastor Manuel, ¿dónde anda? Buenas noches, mi hermano, de bendiciones. El pastor está en la congregación. Bueno. Estoy escuchando. Tranquilo. Muéstrele esto y dígale que es parte del evangelio, hace parte de que hasta la misma iglesia uno lo aborrezca. Y a mí me llama eso la atención. Ustedes saben que estos micrófonos, esta parte está abierta al que sea. El que quiera decir que yo estoy equivocado, que estoy mintiendo, que soy un falso profeta, venga y me lo dice aquí con argumentos. Le mando el link y le doy permiso de que hable lo que quiere y me presente los argumentos. Hágale con confianza. Pero hablar detrás, allá donde nadie lo escucha, y empezar a decir, porque más de uno aquí ya lo ha sabido, que me cuentan, no, fulano de tal dijo que usted es esto, mentiras, y que usted se equivoca. Bueno, dígale que entre, no, que no quiere entrar. Ah, es que hablar mal por atrás, o sea, eso es la palabra murmurar, hablar bajito. Es que los mismos cristianos que no tienen doctrina, que no se han leído la Biblia, que no la conocen, quieren venir a inventar cosas que no son. Voy a decir algo que ha tocado a unas 3, 4 parejas de este grupo que se meten en iglesias donde les dicen, no, es que ustedes están en fornicación. Aquí hay 4 parejas que les han dicho eso. No es que ustedes están en fornicación. ¿Por qué? Porque ustedes no se han casado. Les dicen así, no se han casado. ¿Cómo? No, ustedes no están casados. A ver, ¿qué significa casados? Casa de 2. ¿Hace cuánto ustedes viven juntos? Hace 20 años y ya tenemos hasta hijos. Y dicen que están en fornicación. Eso es legalismo, eso es falta de doctrina. No tienen ni idea de qué significa la palabra fornicación primero. Los que visitan el Fornix. Entonces vienen a decirle a una pareja que cuando eran inconversos se metieron juntos, empezaron a vivir juntos, llevan 20 años juntos, con familia juntos, negocios juntos, y les vienen a decir que se tienen que separar y se tienen que volver con el primero o con la primera. Cuando 1 Corintios 7, ¿qué dice? Cada uno quédese como Dios lo llamó. Si Dios a usted lo llamó a ser salvo con esa pareja, quédese con ella. No se ponga a inventar. Hermana Marjoris. Mi hermano David, por ahí hay unos que tienen ya casi 20 y pico años viviendo con la compañera y están orando a Dios para que le mate la esposa. ¿Cómo? Imagina la falta de doctrina, Señor Jesús. No, y esos pastores legalistas se meten a la familia, le dañan la relación y entonces que no pueden tener relaciones sexuales hasta que no firmen papeles y uno les dice, pero en la Biblia ¿dónde dice que hay que firmar papeles? Comience por ahí, ¿dónde dice que eso es? ¿Ah? Yadira. Hablando usted de eso, de lo del matrimonio y todas esas cosas referente a lo que es la cena del Señor, hay unas congregaciones que no permiten que los que no están casados reciban la cena del Señor. Sí. O sea, bueno, viven, tienen hijos, o sea, son parejas, su única pareja, todo eso, pero si no han hecho la boda, o sea, no están casados según ellos. Porque pensaron que matrimonio era firmar papeles. Cuando la palabra matrimonio nada tiene que ver con firmar papeles. Pensaron que casarse era firmar papeles. Pero cuando usted le lleva la verdadera doctrina, le muestra
que firmar papeles, ¿sí? La palabra firmar papeles, espera un momentico que aquí ya. Firmar papeles no es un matrimonio. La palabra que se utiliza es connubium, contrato. Usted está firmando una sociedad conyugal que el día en que una de las dos partes falte a ese contrato, porque es un contrato lo que usted está firmando, la parte que comete el error tiene que pagarle daños y perjuicios a la otra parte. Entonces a la hora de repartir los bienes le quitan todo porque usted fue infiel. Pero ¿cuál es el problema? Que el contrato termina cuando una de las partes viola el contrato. ¿Sabe cuál es el problema? Que el matrimonio termina cuando una de las partes, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? No es que me fui infiel. ¿Cuál es la respuesta? Cuando uno fallece, Cuando, no quiere. cuando muere la otra persona. Cuando no quiere es un matrimonio mixto entre el creyente y el inconverso. 1 Corintios 7. Si el inconverso quiere vivir con el creyente, con la creyente viva, pero si se quiere ir, que se vaya. Sepárese porque no está llamado a servidumbre, pero eso es entre un cristiano y un inconverso. Que estamos hablando de dos creyentes que llevan viviendo y que firmen papeles. ¿A dónde inventaron eso, señor? ¿Y sabe cuántas familias han separado con eso? ¿Sabe cuántas mujeres hoy son desdichadas porque le están diciendo manténgase sola, usted no se puede volver a casar porque y esa mujer va a llegar a vieja y quién le va a cambiar los pañales cuando sea vieja? Olfa. Hermano David, yo lo digo porque nosotros fuimos víctimas de esa situación. Mi mamá era cristiana y mi papá no. Y en la iglesia le dijeron que tenía que separarse. Entonces nosotros nos quedamos solo con mi papá y ella se fue. Entonces yo, por ejemplo, soy víctima de esa parte de esa iglesia. De falta de doctrina, de lo que está diciendo Jesús aquí. Que muchos van a tropezar, se van a entregar, los van a meter a la cárcel, los van a matar, los van a aborrecer. Esa es la falta de amor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que quieren llegar al altar del incienso con toda esa falta de doctrina. Marjuris. Hermano David, yo vi un caso con una hermana que se congregaba en una congregación y el esposo era inconverso y ella cristiana, y el esposo de ella llegaba bastante tragueado y el pobre señor lo tiraba al suelo porque ella no se iba a contaminar con él, y llegó un caos de que ese señor no quiere saber nada del evangelio. Imagínense, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, a los demás, versículo 13, sí, al 12, a los demás digo yo, no el Señor. ¿Por qué? Porque le va a hablar no a matrimonios santos, como en los versículos pasados. Versículo 10, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, el Señor le habla un matrimonio de verdad, de una pareja cristiana. Si es una pareja mixta, eso no es matrimonio, no venga con cuentos. Entonces, a los que no son cristianos, sino que algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, sea una pareja mixta, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Si no, sus hijos van a ser inmundos. Ahora son santos. Pero si el incrédulo se quiere separar, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, sino a paz. Dios nos llamó. ¿Falta de qué? De doctrina. Falta de tener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Y aquí hay
aquí hay 4 que tuvieron ese problema y menos mal el Señor les mostró la verdad y siguen con su pareja actual. Imagínense teniendo que devolverse al troglodita que se separaron hace 30 años atrás. ¿Me hago entender? ¿Falta de qué? De amor. De verdad, esa es una pregunta que le hago a esos pastores legalistas. Ustedes no tienen misericordia de esa persona que ustedes les están diciendo que se tiene que separar y quedarse sola, y esa persona cuando llegue a vieja va a estar solo. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes lo van a ayudar? En la enfermedad van a estar con... No, le dan la espalda y hasta luego. ¿Alguien me puede decir por qué existe el matrimonio? ¿Por qué Dios inventó el matrimonio? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué Dios inventó el matrimonio? Porque el Señor se va a casar por su iglesia, no sé, con su novia. Porque, No, como ese, dijera yo, somos la novia. no, esa es la boda. No Porque estoy, el hombre está comprando. espere, no estoy preguntando la boda. ¿Cómo? Ajá, sí, con Adán, para que tuviera una ayuda idónea. Para que si el uno se cae, el otro... Génesis 2:20. Y puso nombre a Adán a toda bestia, a llave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo. Pero, a ver, ¿dónde es que dice no es bueno que el hombre esté solo? Ayúdenme aquí en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y cuando Dios dijo, le hallé una ayuda idónea, ¿qué hizo? ¿Cómo? Sacó de la costilla. No. No. No, David no tiene que ver para que se procrearan. No. Cuando dice Dios, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Jehová Dios formó a todas las bestias del campo, a las aves de los cielos, las trajo a Adán y no le halló ayuda en los animales. ¿Me hago entender? Hizo los animales, pero después dijo Dios, no, la vaca con el toro, el perrito con la perrita. Y con el perro dice que el mejor amigo va a andar con él, pero no, eso le falta el mejor amigo del hombre, no es el perro. Y entonces Adán llega cansado de trabajar, labrar la tierra y también le toca ponerse a hacer la comida y entonces vamos a hacerle una ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Una persona que haga lo que él no puede hacer. Que el error de muchos es querer llevar el hogar los dos igual. No. Tienen funciones diferentes. Ahí está el problema. Falta de doctrina, falta de leer. Más de uno ni sabía esto todavía por no sentarse a leer milimétrico. El Dios hizo los animalitos y dijo, ninguno de esos todavía es la ayuda idónea. Entonces lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Quién fue el que decidió que Adán tuviera mujer? Dios. Fue Dios, no fue Adán. Él no se sentía solo. Por eso, si usted se casa con una persona que se siente sola, usted se va a casar con una persona adicta a usted. El problema de las adicciones es que se crea resistencia y después necesitan una adicción más fuerte y se buscan a otro o a otra. No se meta con gente que tiene vacíos existenciales. Yo conozco una que se casó por dos iglesias, por la católica y por lo cristiano. Eso sí está peor todavía. Mire, nosotros debemos aprender a descansar. Bueno, eso es un mensaje que será en otra ocasión. Pero todo lo que Jesús está hablando en Mateo 24, donde nace en la falta de amor, hasta dentro de la misma iglesia, se van a aborrecer. Y el versículo 11, y después de que se aborrezcan, van a levantarse falsos profetas
¿Y qué dice? Van a engañar a muchos. Ya lo dijo en el versículo 5. Y vuelve y lo repite en el versículo 11. Pilas que muchos se van a engañar. Entonces, a mí me sorprende cuando dicen, ay, pero entonces todas las iglesias están equivocadas. Pues obvio, no es que la apostasía ya está. La palabra se tiene que cumplir. Imagínense, están tan equivocados que creen que la cena del Señor se da a las 10 de la mañana. Usted, pues, o sea, usted, es que ¿en qué cabeza me cabe a mí que la cena del Señor es en la mañana? A las 6. Y a las 6 de la mañana, a las 8 y a las 10. ¿Sabes que también me he hecho esa pregunta que por qué no? ¿Por qué? No, de que por qué lo tiene que ser una sola persona y no todos se acercan a Es que todos deben tomar, comer, compartir el cargo. compartir. Bueno, pero póngale cuidado. Versículo 12. Y por haberse, ¿qué? Multiplicado la maldad. Para un momentico, ¿cómo así? Es que todo lo que hemos leído precisamente es la multiplicación de la maldad. Bueno, no sé si ustedes quieran en sus Biblias anotar esto que les voy a decir. La palabra maldad, subráyela y no sé por ahí dónde coloque. Anomos. La palabra maldad en el griego original es anomos. ¿Alguien está escribiendo o nadie? ¿Sí o no? Señor, estoy escribiendo. Gladys, ¿qué dije? Gladys, se me fue Gladys. La palabra maldad y anomo. Marlecita, gracias. ¿Qué dije, Gladys? Nada. Ahí la palabra maldad, anomos, significa sin ley. Son personas que no tienen leyes, que hacen lo que quieren. La palabra enfriar es la palabra, se escribe la P y sujo, la letra P y sujo, la S-U-J-O, P como psicología, que se escribe con P primero. Entonces, sujo, la P y sujo, perdón, P-S-U-J-O. ¿Sabe qué significa la palabra enfriar? Es la palabra soplando, como se enfría una sopa caliente, un café caliente, un chocolate caliente. ¿Se enfría qué? De poquito en poquito. Y el amor de muchos se va a ir enfriando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahí es donde tenemos ahora que marido y mujer son enemigos. Son enemigos. Y sus hijos, a mí no me los traiga acá porque es que son los míos los que viven acá y los suyos viven y no se pueden ni tratar. Ey, pare, ¿qué pasó ahí? Bueno, ese es el problema de formar matrimonios del uno con el otro y los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, ey, sepan llevar la cosa porque ¿se dan cuenta la falta de amor dónde llega? Todo el capítulo 24 habla de la falta de amor. Por eso se van a entregar unos a otros. Y como la maldad se multiplicó, mire que no dice que se suma, sino la palabra multiplicar es exponencial. O sea, eso es de un momento a otro. Que por ahí yo escuchaba esta mañana un predicador algo interesante que decía, se lo recomiendo, Chuy Olivares, escriban ese nombre, Chuy Olivares de México, excelente. Y él decía que cómo era posible que estamos en un país donde hacen leyes para proteger a un perro y aprueban la ley para matar bebés. O sea, imagínese el aserrín que hay que tener en la cabeza. Y hoy andan preocupados porque las leyes del perro, del gato, que cuidado usted le hace algo malo.
¿Cuántos vieron el gorila que se cayó un niño adentro y el gorila lo cogió? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? Y al gorila lo mataron. Y los defensores de derechos, los ecologistas estos, vinieron a caerle encima que por qué mataron al gorila. Ey, pero si la vida del niño es más importante, no, para ellos no. Para ellos un animal es más importante porque se les acabó el amor. Jorgito. No, hermano, ¿y cómo le parece la de acá donde el delincuente tiene más derechos que la misma autoridad? El policía no le puede disparar al delincuente, así el delincuente le dispara, imagínese. Aquí en Colombia, Sí, dígame, hermano. Y mire que estaba viendo ayer un video donde un delincuente con una pistola en la mano y los policías con la pistola también en la mano, y a dónde le podían disparar, y el delincuente coge y hiere a uno de los policías. Y ahí como pudieron lo cometieron, pero eso me parece que es absurdo. Hay que hace como 3 o 4 días también hay una matanza en el puerto de aquí, en Esmeralda. Llegaron como 20 tipos en lancha, echando balas, mataron gente inocente que no tenía nada que ver con nada. Imagínense cómo está la situación. Sí, señor. La maldad impresionante. Aquí en Colombia, unos de las fuerzas militares los habían puesto en estrecho, los estaban atacando, y el presidente de la República mandó la orden de que no se defendieran los militares. O sea, hermano, perdóneme que le diga, entreguen el cargo, el rango y huyan de ahí, hermano. Eso no sirve de nada. Qué tristeza. Sí, yo creo que es lo mejor. Y el tipo criticando al de El Salvador, al de Guatemala, El Salvador. Bueno, no nos metamos allá. No nos metamos allá, dejémoslo ahí. Te cierran la cuenta. A Bukele, porque ahí nos cierran la cuenta. Es que aquí hay un problema, y es que no tienen amor. Esta gente no tiene amor. Entonces, ¿qué dice? Cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se va ¿a qué? A enfriar. O sea, eso es de a poquito. El que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. Por eso recuerden la palabra en 1 Timoteo 3. Búsquenlo, por favor. 1 Timoteo, 2 Timoteo. A ver, 1 Timoteo, capítulo 3. No, requisitos de los obispos. Y a mí se me olvida que el capítulo 3, requisitos de los obispos. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Que precisamente dice, ¿quién lo lee, por favor? Interesantísimo. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí. Avaros. Hasta ahí. En los postreros días habrán tiempos chalepos. Que la palabra chalepo se utiliza aquí solamente en 2 textos. Aquí y en el texto del endemoniado gadareno. Vienen tiempos endemoniados, hermano. Hermano, legalizaron la marihuana. Ahora hay una mano de jóvenes que marihuanados salen a robar, a violar y a matar a quien sea. Los cogen presos y ¿qué dicen? Ah, no, yo estaba bajo el efecto de la marihuana. Eso es lo que a mí no me molesta. Que también mira el caso que pasó con el dron de ahí de Gaira. Al man por de plata se hizo pasar por loco y ya está libre. Ya está libre, sí. Un muchacho que Con los venezolanos. hace unos, ¿cuánto fue? ¿1 año? ¿2 años? 1 año. Unos muchachos iban caminando y él iba a millón y mató a ¿cuántos? 6, 7. 7. De un solo matracazo los mandó a volar a todos. 6 los mató. niños. A 6 jovencitos. Y el tipo tiene plata y ya está libre. Y esa es la falta de amor. Pero espere que no para ahí. Pongan atención. El que persevera hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Un momento. ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué el evangelio? ¿Cuál es la razón que el evangelio se predique en todo el mundo? ¿Quién me lo dice?
¿Qué es lo que va a hacer que el evangelio se predique en todo el mundo? La nueva buena. ¿Qué es lo que dispara que el evangelio se predique en todo el mundo? ¿Quién me lo dice? Cuando haya muchas guerras, hermano, y pestes, tribulaciones, crecerá la palabra. Hechos, La iglesia, crecerá la iglesia. Hechos capítulo 8. Coge ese versículo y anótelo en Hechos capítulo 8. En la muerte de Esteban, Saulo consentía, decía, eso está bien, maten a los cristianos. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, todos los cristianos de Jerusalén emigraron a otras partes. Históricamente, el evangelio crece en medio de la persecución. Prepárense, porque las iglesias cristianas están diciendo, viene un nuevo avivamiento y están contentos. Lo que no se han dado cuenta es que el evangelio va a ser predicado es porque nos van a perseguir. Y cuando le vengan a quitar la casita, el negocio, y a usted le toque huir porque como sus hermanos cristianos lo van a entregar y le van a decir a la guardia, mire, ellos están allá, ellos oran todas las mañanas y toda la noche, miren los videos que están ahí de la escuela, ahí aparecen y lo vengan a buscar a usted le va a tocar que huir y perder todo. Por eso muchos tropezarán, porque ¿qué va a pasar con muchos? Van a negar a Jesucristo. Van a ser un pedo. Y muchos de la misma lo entregarán, dirán, como saben dónde está uno orando. Apóstatas. Hasta los mismos familiares y eso, Sí. los mismos cristianos que no están de acuerdo a la sana doctrina que se predique, entregarán a Dios. Entonces será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y ahora sí viene el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando ya no haya amor. Por eso me llama el altar del incienso. Yo le soy muy sincero, en mi vida personal, este año es de estar en el altar del incienso. Ya te doy la palabra, Olfa, porque este año para mí es el año de perdonar a mucha gente, quitar rencores, porque mi incienso no va a oler a odio. De pedir perdón si es necesario a gente que le he hecho daño, de hacer muchas cosas, pero yo tengo que perdonar. Mi corazón tiene que estar limpio. Si usted, mi amado hermano, aborrece a alguien, si usted cierra los ojos y alguien se le viene a la mente y usted lo aborrece, póngase trucha a perdonar. Porque si usted levanta oración a Dios, su oración huele feo. Olfa, levantaste la mano. Hermano David, ¿uno podría acelerar la venida de Jesucristo? No, eso no es cierto. Nadie sabe cómo va a llegar. No, nadie sabe el Pues día dice- ni la hora. Pues dicen que predicando la palabra, Sí, pero es para que que, el mundo entero se entere. pero a ese predicando la palabra le falta una cosa. ¿Por qué se va a predicar la palabra? Para que nosotros Porque viene el fin. No, ¿para qué no? ¿Por qué? ¿Por qué se va a predicar la palabra? Por el cumplimiento de la palabra profética dicha. Pero ¿cuál es esa la palabra profética dicha? La persecución en la gran tribulación. Entonces, espérese que venga la persecución. No es que nosotros vamos a predicarle a todo el mundo para que venga eso. No, primero es la persecución. David, Dígame. perdóneme, por ahí Amén. hay un pastor que tiene una leticia con la cuestión del rapto de la iglesia, con el arpazo. Y dice que ¿quién dijo que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación? El que predica, el que enseña eso es falso. Es que la Biblia dice que el anticristo no vendrá hasta que no sea quitado de en medio la iglesia y el Espíritu Santo. Y dije, espere un momento, caballero, eso no va por ahí. No, a ver, es que le digo una cosa.
Yo creo que un día de esto lo voy a invitar porque, vea, por aquí se han formado unos nudos, pero unos nudos tremendos, unos nudos fuertes. Y a la verdad, cuando estoy metido entre esos nudos, eso me caen, mejor dicho, 2, 3, pero juntos. Le digo, bueno, pero eso no es necesidad, hermano. Vamos a la Biblia es la que enseña y es la que dice. Ustedes no se pongan contra mí, ustedes pónganse contra el que mandó a escribir la Biblia. Ahí, ese problema es de ustedes. Sí, la falta de doctrina, ¿no? La falta de doctrina, la falta de doctrina. Hasta que no se ha quitado del medio la iglesia y el Espíritu Santo. Le dije, bueno, mi hermano, yo la verdad que no les voy a dar confite para que me crean, pero aquí la Biblia está diciendo algo diferente. Sí, hay que leer la Biblia, llevárselas con amor, porque ellos necesitan amor. Pero el tema hoy, volviendo al tema de hoy, la falta de amor es la que va a hacer que la persecución llegue, y ya cuando no hay amor, que solamente los cristianos tenemos amor, y ya nos están aborreciendo, viene el Señor. Y ahí sí el Señor nos va a llevar. Nótese la seguidilla, ¿no? Nótese que la misma Biblia, ahí enseguida, ¿sí? Mateo 24, déjenme buscarlo aquí un momentico. ¿Qué dice? Mateo 24, versículo... Entonces vendrá el fin, llegamos ahí, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 9? Entonces os entregarán a tribulación, ¿verdad? Tribulación. Versículo, el anterior, principio de dolores. Y el versículo 14, viene el fin. Hasta ahí llegamos. Ahora sí viene el fin. Entonces, ¿nos vamos? No. En el versículo 40 nos vamos. En el 40. Todavía falta del 15 al 40. Después de eso. Sí, o sea, después del 40 nos vamos. El 15, ¿qué pasa? La abominación desoladora, el anticristo, apareció. Huyan a los montes. ¿Pero por qué? El que está en la azotea no descienda a la casa a nada. El que está en el campo no vuelva por nada. Váyase. Pilas con las que estén en cistas. Por tanto, corremos con rompimiento que hay, por mucha desobediencia que hay. Sí, pero es que el anticristo ya está trabajando. Hay que huir, dice. Ya apareció el anticristo en el versículo 15, la abominación desoladora. Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Habrá entonces gran tribulación, que no la ha habido nunca. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué? ¿Nadie será qué? Mire que la salvación viene después de la gran tribulación. Mas por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. Pero ahí no para. Si alguno le dice, mire, el Cristo ya vino, está aquí, no crean. Porque se va a levantar falsos cristos diciendo, ya llegó el Cristo. O sea, el anticristo, le van a decir que es el Cristo. Y dice que va a engañar a los escogidos si es posible. Si le dicen vaya al desierto que allá está, llegó Cristo, no salgas. Que está en los aposentos, tampoco está en la casa. ¿Por qué? Porque yo como relámpago que sale del oriente, así va a ser la venida de Jesús. Eso es así, rápido. Y versículo 28, versículo 29, ¿qué dice? Después de esa tribulación del anticristo, ahí sí el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. Entonces ya no fuimos, no, versículo 30.
aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí viene el arrebatamiento. Yo dije el 40. Desde el 30 inicia el arrebatamiento, cuando verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube. Y va a enviar a los ángeles a que de los 4 vientos junte a sus escogidos. El tema no es, aquí demuestra la Biblia en Mateo 25 que primero es la gran tribulación, y ese es otro tema, otro debate. Pero ya hoy ustedes se dieron cuenta que el Señor Jesús va a venir a la tierra por nosotros. ¿Por qué? Porque se acabó el amor en la tierra. Se acabó el amor. Por eso esas leyes que están haciendo son cumplimiento de la palabra. Que vamos a orar para ir en contra del aborto, del homosexualismo. No, dijo, es necesario, eso es necesario que pase. Por eso mantengámonos firmes y oídos. Amémonos. Amémonos, hermanos. Yo les agradezco por amarme y por aguantarme. El Señor me está cambiando poquito a poquito, me está enseñando a ser más dócil, más suave. Un saludo a aquellos que los traté fuerte algún día, perdónenme, yo también estoy aprendiendo. Pero amémonos, porque Jesús viene por su iglesia cuando ya no haya amor en el mundo. Y los que dicen que vamos a predicar, que sí, vamos a predicar, pero cuando nos estén persiguiendo es donde vamos a predicar. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Mañana nos vemos temprano a las 5 a estudiar.